Edson Andrade es uno de los manifestantes del movimiento de la Generación Z que acudieron precisamente este sábado a la convocatoria y afirma que fueron miles los inconformes que llegaron hasta el Ángel de la Independencia con una sola intención: asegurar esta marcha pacífica, pero comenzaron las agresiones. Relataba también en redes sociales cómo este grupo de choque se infiltró en la marcha buscando reventar. Sí, Edson pues es uno de los miles de testigos que vivieron en carne propia, pues lo que nosotros le hemos mostrado en imágenes, ¿no? Cómo ellos caminan hacia el Zócalo capitalino y después empieza una represión brutal, grosera, de parte de la policía. Pero además, Edson es uno de estos jovencitos que ha sido señalado desde el régimen como parte de un partido, ¿no? Como parte de un partido que está básicamente moviendo masas. Lo exhibieron con nombre, lo exhibieron con fotografía y aún así decidió manifestarse. Está con nosotros para platicar esta mañana y que nos relate lo sucedido el sábado Edson Andrade. Edson, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi primera pregunta, Edson, ¿buscaron descalificar esta marcha de la Generación Z diciendo que había adultos mayores, que había, digamos, otros sectores representados en esta marcha? ¿Estaba prohibido que otros ciudadanos asistieran a la convocatoria de la Generación Z? No, por supuesto que no. Todos estaban invitados. Lo único que se solicitó eran que fueran los jóvenes los protagonistas de esta marcha, que fueran los jóvenes los que levantaran la voz. Quienes, pues sí pedimos que no se presentaran a esta marcha fue personajes que están en partidos políticos, que tienen cargos políticos, diputados, senadores, líderes partidistas. A ellos sí les pedimos que no se presentaran, justamente para que no se manchara esta manifestación que fue 100% ciudadana. Pues básicamente para que no se fortaleciera ese argumento del gobierno de partidos metidos en esta marcha. Edson, ¿qué sabor de boca te deja la marcha, partiendo de esta experiencia que tú viviste en carne propia? Pues la verdad es que creo que estamos viendo un movimiento como no se ha visto. Todos los movimientos han salido, digamos, desde algún interés partidista. Aquí los jóvenes que marchamos no estamos ni buscando crear un partido político ni conseguir un cargo, nada. Lo único que estamos buscando es que el gobierno escuche los reclamos, que toda la clase política, esto lo dejo muy claramente, que toda la clase política escuche esta llamada de atención de que las cosas en México están mal, que es responsabilidad de todos los que han gobernado y que tienen que cambiar las cosas porque los jóvenes estamos sufriendo en carne propia las consecuencias. Los jóvenes son los que más desaparecen. Niños de 10 a 14 años y jóvenes de 15 hasta 29 años son los que más desaparecen en este país, y no es casualidad, sino es sintomático del reclutamiento forzoso que hace el crimen organizado. El reclamo es que no se olvide eso y que se haga algo, porque seguramente en estos momentos, en varios puntos del país, sigue habiendo ranchos Izaguirre, como el que se descubrió en Jalisco, donde los jóvenes son reclutados forzosamente, son adiestrados, son utilizados como carne de cañón de parte del crimen organizado. Por todos lados buscaron evitar esta marcha, restarle importancia. También a través de tus redes sociales comentabas que hubo un único acceso al Zócalo capitalino y que básicamente ahí hubo un grupo de choque que buscaba amenazar a los ciudadanos, a los asistentes a esta marcha. Así es, solamente hubo un solo acceso, cosa que nunca habíamos visto, que se limitara el acceso al Zócalo. No querían que llegáramos hasta el Zócalo. En esta única entrada que había ya te esperaba un grupo de choque haciendo ruido, aventando petardos, sacando humo, con gente diciendo que te replegaras, obviamente para que la gente no entrara hasta el Zócalo capitalino. Aún así, muchísima gente entró al Zócalo. Claro que hubo otras que no quisieron entrar por miedo y es completamente válido. A pesar de eso, el Zócalo se llenó. Y aún así, pues los grupos de choque continuaron creando miedo y demás, pues para que la gente se fuera. Al final, los policías incluso
nos sacaron del Zócalo, cosa que nunca pasa. Siempre se permite que las manifestaciones pues se queden ahí incluso hasta la noche, hasta la madrugada, aunque queden 100 personas, 200 personas, esta vez no. Los granaderos sacaron a la gente, limpiaron completamente el Zócalo, incluso de las calles aledañas, cosas que no había pasado. De verdad me parece incluso indignante que los gobernadores que pertenecen al partido oficialista, que el partido oficialista, que las fuerzas políticas que tienen más fuerza en este momento en el Congreso hayan sacado comunicados solidarizándose con la presidenta y con la jefa de gobierno por lo que llamaron una jornada violenta de esta marcha, cuando fueron ellos los que reprimieron a los jóvenes, cuando fueron ellos los que crearon miedo, cuando fueron ellos los que gasearon y golpearon brutalmente a muchísimos jóvenes. ¿Y cómo recibes esta justificación de parte del régimen? Y te lo pregunto directamente porque las imágenes son brutales. O sea, hasta piedras, gas lacrimógeno, o sea, los granaderos haciéndole frente directo a ustedes, los que estaban en esta manifestación. Y después viene una conferencia de prensa en donde dicen, está justificado y respaldamos la forma en la que los trataron en el Zócalo. La verdad es que es muy indignante, me enoja porque los que hoy están en el gobierno vienen de un movimiento que surgió a partir justamente de las marchas, de las movilizaciones, de los bloqueos, y ahora son ellos los que intentan deslegitimar una marcha. Yo solo le digo a todos esos funcionarios, a la presidenta, a la jefa de gobierno, a los secretarios de seguridad, que no hay marchas ilegítimas. No importa quién marche, no importa quién alce la voz, todas las marchas son completamente legítimas y los reclamos deben de ser escuchados. No hay justificación para intentar deslegitimar esta marcha porque no coinciden con los reclamos. De verdad que cada vez pierden más la brújula y cada vez se parecen más a los que a estas personas que intentaron pues sacar del gobierno durante muchísimos años y a los que finalmente sacaron del gobierno. De verdad, los jóvenes no somos el enemigo es el crimen organizado y mientras no se entienda eso, las cosas van a ir cada vez peor en este país, pero también los jóvenes vamos a seguir alzando cada vez más la voz, porque a pesar de que sí tenemos miedo, yo personalmente tengo miedo después de todas las amenazas que recibo, después de tener a todo el aparato propagandístico, incluso político del gobierno encima de mí, denostándome, amenazándome, criticándome. No tenemos forma de parar esta violencia más que alzando la voz y eso vamos a ocupar nuestra voz. Precisamente a eso voy, Edson, porque tu nombre, tu rostro apareció en la mañanera y esto lo entiendes entonces como una forma de intimidación. Incluso había comentarios donde se suponía que formabas parte de un partido político. Así es, he recibido muchas amenazas, incluso el propio día de la marcha, durante la mañana me desperté, tenía repleta las redes sociales con mensajes diciéndome que no me presentara porque me iban a madrear, porque me iban a matar, porque incluso me iban a desaparecer, diciendo que me despidiera de mi familia. Obviamente tuve muchísimo miedo, mis papás me dijeron que por favor no fuera, que sabían lo que significaba todo lo que había pasado durante estos últimos días y sabían que pues quería yo presentarme, pero que no fuera. Aún así pues me presenté. Subí a mis redes sociales un mensaje pidiéndole al secretario de Seguridad que por favor no permitiera que se infiltraran grupos de choque, ni que tampoco permitiera que se reprimieran a los jóvenes, cosa pues que obviamente no sucedió. Pero bueno, pues a pesar de todo esto, como lo he dicho varias veces, yo le pido a la presidenta que si de verdad esto es una democracia, me dé derecho de réplica en su mañanera porque mintió sobre mí. Yo nunca he militado ni milito en ningún partido político y mucho menos he sido candidato a ningún cargo por ningún partido político. Pues desde que tengo redes sociales, desde que abrí mi TikTok, he expresado mis opiniones políticas y durante la elección presidencial yo no consideraba que la presidenta Claudia fuera el proyecto para cambiar el rumbo del país. Y no estoy diciendo que los otros proyectos que se presentaron fueran a resolver mágicamente. Di mi opinión sobre eso, invité a los jóvenes a participar, pero no hay ninguna sola foto en redes sociales donde yo esté con una bandera de un partido político de oposición, con una playera de un partido político de oposición, donde yo llame al voto por un partido político. Eso no sucedió y por eso es que ahora intentan deslegitimar
lastimarme con fotografías donde estoy participando activamente como tengo derecho como mexicano y como joven, pero no me pueden demostrar que yo haya pedido el voto por un partido político, porque eso no sucedió. Yo simplemente daba mi opinión e incluso critiqué también propuestas de la candidata de oposición que no me parecían las correctas. Y mira qué curioso esto, pidiendo pruebas a la presidenta, cosa que ellos siempre hacen después de que hay una declaración. Ahí está Edson pidiendo un derecho de réplica directo a la presidenta Claudia Sheinbaum por haberlo exhibido en su mañanera. Edson, estamos atentos a la respuesta del régimen a esta solicitud tuya. Muchísimas gracias. Gracias, Edson. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por darle voz a los jóvenes. Abrazo Buenos fuerte a la días. distancia.